Listo. Esta es una conversación grabada, sin edición, y ahora está invitada la Sandra Palestro. Sandra Palestro, y admirada compañera feminista, ¿qué nos puedes decir de ti? Si alguien te pregunta quién es la Sandra Palestro, ¿qué dirías? Ay, fíjate que he sido una persona que yo pienso bastante enajenada, porque, porque he vivido una ideología, la ideología, muy, muy apasionadamente, muy intensamente y con mucha convicción. Entonces, en toda esa trayectoria claro, abarcó mucho de la adolescencia, la juventud, eh, yo no me preocupaba de mí, no tenía idea. Nunca pensé en quién era, qué quería, qué era lo que me gustaba a mí, nada, nada. Entonces era una voraz interesada en todo. Me gustaban las artes, el deporte, la ciencia, la literatura, todo, todas las cosas humanistas. Me encantaba todo. Y entonces andaba por todos lados y, y nunca, yo ni siquiera sabía cosas de mi anatomía. Tanto así, fíjate, yo diría que es como un activismo de la vida, de la vida misma. Y entonces, con el tiempo, con los años, me fue, yo fui notando que algo se perfilaba muy estructuralmente. Y creo que dos pilares han sido para mí fundamentales. Uno, la izquierda, el izquierdismo, mi posición política. Esa siempre, invariable, una sola durante toda la vida. Y la otra que fue un poco más tarde, pero ni siquiera tan tarde, más bien fue cuando apareció el feminismo en Chile, yo lo abracé con mucha fuerza y ese también ha sido otro de mis pilares. Esos dos yo los reconozco como muy fundamentales en mi vida, que son dos cosas que he sostenido, mantenido y he vivido y actuado en torno de ellas. ¿Y crees que los familiares influyen? Porque tú eres de una familia muy potente en Chile, Claro. digamos, como específicamente en la comuna de San Miguel, pero políticamente tu familia fue bien, Claro. muy presente en la vida política en Sí, Chile. sí. Mi papá, bueno, fue diputado varias veces, fueron alcaldes, los tres palestros fueron alcaldes. Ah, y cuatro ahora de la otra generación, también uno en estos tiempos. Eh, pero fíjate que una cosa es la posición política que ellos hayan tenido y toda su vida también y su activismo, su actividad en la política, es una cosa que indudablemente me influyó mucho. Pero también influye el contexto y las formas de vida, porque fuimos siempre una familia, incluso con mi papá diputado, fuimos una familia pobre. Y eso de estar, por ejemplo, tempranamente, así menos, yo creo que adolescente, ayudando a mi mamá, todas mis otras tres hermanas, las cuatro ayudábamos a mi mamá a hacer ella sacaba ropa para hacer de una tienda, eso que se llamaba trabajo a destajo, que Mm, tú ibas a una tienda y te entregaban las tenías que prendas coser. cortadas y solo tenías que coserlas y después ya hechitas las ibas a entregar. Y eso nosotras hacíamos, ayudábamos a mi mamá a pegar botones, a hacer bastas, sacar hilachas, qué sé yo, rematar. Todas esas cosas las hacíamos nosotros. Eso me acuerdo de un tiempo de mucha pobreza. ¿Y ahí siendo diputado tu padre? Fíjate, incluso, ¿Eran otros sueldos? por Era... supuesto, no Sí, eran no los es como sueldos. ahora, es Claro, decir, ahora un millonario prácticamente, claro, un diputado, un senador, son millonarios, sí, sueldos muy millonarios. sí. Eso antes no. No, no era para nada así. Y en mi casa éramos ocho.
5 hijos, y después la mamá, el papá y la abuela, 8 personas, con un solo sueldo. Entonces eso era todos estudiando, bueno. Entonces, claro, vivimos cuando se nos empezó a componer un poco la situación, cuando nosotras empezamos a ser profesionales y a trabajar. Entonces, ya, ese es el contexto, ¿te fijáis? Además, vivíamos siempre en San Miguel a una cuadra, o sea, la siguiente era el Sanjón de la Guada. Entonces, nos relacionamos desde chicas con las callampas, con la gente así, sumamente pobre que vivía ahí en la ribera del Sanjón. Y mi papá se lo vivía ahí apagando, o sea, ayudando con los incendios, con las inundaciones, viendo organizando con la gente tomas de terreno para que fueran saliendo de ahí. Y esas son las tomas de la Victoria, qué sé yo, los Valles, casi todas esas tomas de la zona sur. La historia de Santiago, que en Claro, la periferia es una historia de tomas. Está la granja también, claro. Y eran miles de los familias espejos, claro, que salían ahí, una oleada salía a tomarse, salían y se tomaban un terreno, espontáneo. y otra vez se llenaba el Sanjón. El Sanjón. Entonces, también éramos, no te digo que vivíamos casi en la misma calle del Sanjón. eh, Estudiamos siempre en colegios públicos y en el liceo público. eh, no sé, entonces era un contexto también eh, que no tenía, que tenía mucho que ver con la experiencia de esa ideología, po, que tenía que ver con la vida misma. No era que, no era que hubiéramos aprendido en la universidad a ser de izquierda o una cosa así, si fue la vida misma que vivimos que nos llevó a eso. Entonces, en la ideología, el contexto, la participación misma de nosotras eh, nos llevó también a eso, a asumir con mucho compromiso, con mucha convicción las ideas de izquierda. Participábamos en las juntas de vecinos, los clubes deportivos, eh, organizábamos cosas en la comuna, en fin, eh, teníamos una vida muy activa en eso. Quiero hacer un pequeño paréntesis con respecto a eso. He oído este último tiempo, políticamente hablando, eh, de lo que está ocurriendo. Es como que quedó por hacer. He oído varios comentarios con respecto a que quedó por hacer lo que se gestó hasta el 70. Quedó por hacer. Es decir, que había un ambiente, un proceso cultural, político, social que nos llevó a la unidad popular. Y he oído que en la actualidad habría que retomar ciertos valores o acciones que se vivieron en esa época. ¿Te parece que puede ser así? Porque la diferencia, obviamente, existencial entre esa época y esta ha variado mucho. Es decir, Sí, el individualismo es una cuestión sí, que es muy potente y muy fuerte, ¿no? Es decir, sí, me cuido yo, estoy preocupada de lo mío. sí, sí. ¿Y cuáles son las expectativas, lo que tú aspiras en tu vida? También es muy distinto. Yo ya he vivido 74 años en en este país, en este mundo, y entonces he visto cambios. No solamente los he visto, he sido también partícipe de eso. Entonces, mi idea ahora es que no, es que los procesos sociales siguen su rumbo, siguen su rumbo no por azar, una lo va construyendo, pero, pero eso que construye va cambiando. Nada, yo creo que nada vuelve atrás, nada se puede repetir. El río que pasa es otro río. No, ahora, por ejemplo, yo veo que esa, esa
tremenda marea participativa y de conciencia de la gente y ese florecimiento de la cultura. Era maravilloso cómo surgían los grupos de teatro, las bandas de música, la gente en la micro iban los obreros leyendo los libritos de la Quimantú, eh, toda la cultura floreció y además que la participación también hace mucho en la creatividad de las personas. Entonces, que participes en la construcción de tu comunidad, en el avance de tu comuna, en todas esas cosas te hace una persona distinta. Pero toda esa marea, que después con 17 años de miseria de la dictadura, fue cambiando y también con el neoliberalismo, o sea, son cuestiones internas y externas las que van pasando. Eh, no tenía, no tenía vuelta atrás. Pero como esa misma dialéctica, surgen alternativas tan revolucionarias y transformadoras como esas otras. Y yo creo que el feminismo, por ejemplo, es una de ellas. Son eh, otras formas, quizás otras formas, pero con una matriz ideológica que se parece mucho a esa. Los izquierdistas de antes también nos gustaban los animales, la naturaleza, los mapuches, todo esto estas causas que abrazamos también las teníamos antes de la gente de izquierda. Y esto del feminismo entonces es como claro, es una nueva revolución, pero con unas bases muy fuertes también de procesos anteriores. La cultura tiene harto que... La cultura, la educación es fundamental porque si la educación no está centrada en lo colaborativo o no hay acceso cultural, es decir, es como un poco lo que la derecha trata de siempre decir que gastar en cultura es un gasto insípido, un gasto innecesario, es a propósito en el sentido de que la cultura es muy potente. Claro. Es decir, es una potencia muy grande y que, claro, como hay poco acceso en general a la cultura, las personas no lo ven, pero están los medios, está la música, el acceso a realizar cosas que los mismos hijos en el colegio, etcétera. Es decir, y todo eso se ha ido quitando, se ha ido eliminando y en el fondo también como eh, dejándolo como, no sé, pues, como despreciando todo eso, ¿no? Que es una estrategia política, creo yo, eh, que es muy fuerte y ha calado sumamente fuerte a través del neoliberalismo, en que tenéis que tener lucas para hacer lo que tú quieras, pero no se asume lo colectivo, es decir, cuando uno va o escucha una música que le gusta o ve algo se entretiene viendo algún programa, es decir, que te enseñe algo. Entonces creo que ahí ha mellado bastante esta separación eh, no sé, es como un aislamiento que tenemos. Cada vez te lleva más Claro, a un claro. aislamiento, ¿no? Y más todavía ahora con estas redes sociales, pues, Claro, que preferís quedarte en la casa con tus aparatos antes de salir al parque con un amigo o con una amiga. sí, de hecho, por ejemplo, lo último en las tomas universitarias o paros universitarios hay algunas universidades en la actualidad, es decir, el activismo a través de las redes es una locura, ¿no? Nos van Antes uno iba a la universidad cuando había paro, había talleres, discusión política, Claro, qué queremos aprender, claro, los programas de estudio, ahora no hay, claro, no se ve esa participación colectiva. Está- claro. Van 50.000 me gusta y participan 50. claro, exactamente es lo que está pasando. Claro. Es un horror. Eh, ¿Sabes lo que estaba pensando? Que en este tiempo también
Eso lo he visto cuando me ha tocado dar charlas, cosas o conversatorios, en fin, con instituciones del Estado, que todos y todas, candidatos y ya autoridades, eh, le ofrecen a los ciudadanos y ciudadanas, les ofrecen casa, les ofrecen abrigo, casa, comida, de todo, le ofrecen de todo, educación, salud, de todo. Y tú sabes que no exigen, no comparten nada. Solo es una cuestión, es un asistencialismo al 100% y es un asistencialismo que tontifica, clienteliza y que hace que las personas no piensen en puras estupideces después. Porque, porque dime tú, si a ti te están dando bonos para todo, si te están dando, van otros, van obreros municipales a hacerte la plaza, si van obreros municipales u otra institución a, a desarmar, a limpiar el basural que tú produjiste en tu población. ¿Qué es hacer eso con la gente? Es hacerla seres sin pensamiento, sin ideas, sin participación, sin ningún control sobre su vida comunitaria. ¿Te fijas? Mm. Entonces, y mientras más le ofrezcas a las personas, sienten que es mejor. Sienten que es mejor. Y las personas nosotros no somos tontas, no podemos pensar que me gustaría participar en la planificación del complejo habitacional que van a construir. De hecho, las juntas de vecinos son No, es una resistencia que queda popular, pareciera claro, decir, como claro, las juntas de vecinos, o ahora que hay tantos edificios en la comunidad, y que bueno, se le ha ido cambiando también, ¿no? claro. El tema, así como a ver, los gastos comunes, es como el tema principal, son los gastos Claro. comunes, pero no tiene que ver como la relación o si hay alguien enfermo, si lo Claro. pueden asistir, eso, esas cosas no se hablan, No, ¿cachai? Porque no hay un cuidado comunitario, sino que es una cuestión súper pragmática y económica, así claro, como claro. en torno a eso. A Mm. mí me parece que la participación es fundamental para el desarrollo, para el crecimiento. El, cuando una recorre las calles y ve esa suciedad, si la gente va en la micro y tira un papel para la calle, eso es que estamos mal, po. A veces yo he visto de los autos que tiran la Sí, botella plástica para es afuera. doloroso, es doloroso, sí, Claro. sí, sí. Hay, Eh, hay cosas, claro, hay cosas colectivas que van mostrando claro, la vinculación, el grado de comunidad que hay. ¿Y tienes algún pensamiento crítico con respecto a cómo podría ser o qué es lo que está faltando, así como concreta? No sé, cuando uno dice, no, mira, yo lo que haría sería tal cosa. Es bastante grande el monstruo. El Mm, Leviatán es bastante grande como para decir, yo lo voy a cambiar, sí. Mm. pero no sé, algo esperanzador que sientas que tengamos pendiente, como feministas tal vez, las mujeres, nosotras, Pero como es que activistas. nosotras somos el cambio, somos una revolución. eh, a mí me encanta ponerle la teoría o los dichos de las teóricas, ¿Ya? porque yo como soy activista reflexiva nomás, a mí no me creen mucho, tengo que citar. Entonces, la Julieta Kirwood decía, eh, son los pequeños gestos de rebeldía cotidiana de las mujeres las que van cambiando la vida. Y la Angélica Illanes dice, las mujeres vivimos una revolución permanente
en la casa, en la calle, en el trabajo, en la escuela, en todas partes. Y yo creo eso, yo he vivido eso, estoy convencida de que eso es así. Eso es bien trotskista. ¿Y qué piensa la Sandra Palestro como teórica? Que yo te reconozco totalmente como una teórica, así que Mira, está. no, yo no, Porque sí, es cierto eso, hay que citar. Les pasa a todas, hay mujeres que están pensando por sí mismas y tienen que citar. mm. ¿Y tú, en torno a eso u otra cosa, qué es lo que cómo tú lo ves? ¿Qué piensas tú que cómo? Yo eso, de eso estoy convencida, porque, porque no es una cuestión de, no es tan ostentoso ni visible en el corto plazo, pero yo ya he vivido los tiempos eh, totales de la vida de mi abuela y los tiempos totales de mi mamá, y yo he visto el cambio. Y si tú buscas, quién ha producido ese cambio? Nosotras mismas. Fíjate que en los 80, cuando fue el encuentro feminista latinoamericano, no sé, creo que fue el segundo. Y me da la impresión que fue en Bogotá, como en el año 82. Eh, en ese encuentro latinoamericano, la delegación dominicana dijo que propuso que las mujeres latinoamericanas hiciéramos eventos, actos públicos en el 25 de noviembre para conmemorar y homenajear a las hermanas Mirabal. Ujú. Y, y lo aceptaron, la asamblea ahí, ese encuentro lo aceptaron. Entonces de ahí empezaron a hacerse los encuentros, el 25 de noviembre empezó a ser el día ¿no? de la no violencia. Y 10 años después la ONU lo puso como el Día Internacional. Pero ya lo teníamos. Y yo viví en los años 80 eso que se produjo en ese primer encuentro porque la violencia intrafamiliar salió a la luz. Antes conversábamos, nosotras mismas conversábamos así a susurro en la oreja de otra compañera sobre lo que nos pasaba a nosotras o a las mamás. Y Ujú. nos dábamos recetas. Yo veía a mi mamá con otras mujeres de su, así también del barrio, dándose consejos sobre la violencia, o cómo evitar los moretones, o cómo sacarse los moretones. Así, a ese nivel. Y yo empecé a ver cómo empezó a visibilizarse, a aflorar el tema. Ujú. Y ya empezó a no ser un problema privado, sino público. Y ya entró a nuestra gestión política con tutti. De ahí tanto el sentido de lo personal es político, ¿no? Y lo íntimo y lo Claro, privado y lo público que ha claro, planteado el feminismo claro. es de tanta envergadura, ¿sí? ¿No? Pero te hace sentido, ¿no es cierto? Totalmente, Claro, sí. y así. Y esos cambios los hemos ido haciendo nosotras. Desgraciadamente, claro, los cambios que hemos ido haciendo, pero se puede retroceder en un segundo. Es decir, luchas de muchos, muchos años se pueden retroceder tremendamente. Es decir, lo hemos visto en distintas épocas en que mujeres se han logrado, eh, ha habido conquistas, sobre todo con respecto a, a ser responsable y decidir libremente sobre nuestro propio cuerpo, ¿ya? Territorio propio. Y sean de izquierda o derecha, en la historia, es decir, se nos ha mandado en algún momento de la historia, se nos ha mandado a la casa a las mujeres a parir, Mm. sea fascismo, sea comunismo. Es decir, como que es muy lábil, es cierto, se ha avanzado, pero también esa, ese hilo tan delgado de en cualquier momento retroceder mucho tiempo también. Sí, está ese riesgo constante para las mujeres. No sé, o sea, no sé si no lo sé o no quiero pensarlo así. Mm. Claro. Bueno, lo más inmediato las mujeres iraníes, ¿no? Que nos muestran cómo si Mm, vivían en una sociedad muy occidentalizada,
bueno, todo lo que tiene que ver con esa cultura también ahora usan burka, así, Sí, pues, sí. está- Bueno, pero que la- no pueden hablar, no pueden cantar, no, no pueden hablar en no, público. sí es terrible, sí, eso es, Es un horror claro, vivir en esta época. Bueno, el sí, horror más grande es que se siguen matando hasta el día de hoy personas en Gaza, así, quemándolos, así sí, no, sí es. es una barbarie. Estamos Mm. viviendo una situación muy de barbarie, vive el mundo todavía. No ha parado eso. Pero, a ver, yo tengo la impresión de que una nunca puede decir nunca más. Ese mismo nunca más que nosotros lo tenemos como consigna, no creo que sea posible. Sin embargo, el, creo que siempre son como oleadas en que hay puede haber retrocesos, pero siempre, siempre de ahí mismo surge la resistencia, que hace que otra vez empiecen a formarse cosas. El, y ahora, eh, cuando se hace más fuerte, y más masivo, ah, algunas cuestiones culturales, es más difícil que hayan retrocesos tan fuertes. Porque yo veo a los niños ahora, niños y niñas, que le miran feo a la mamá y al papá que fuman, que son protectores de los animales, que les gusta la naturaleza, que les gusta la comida sana, que te fijáis que que tienen otras formas ya de vivir. No sé cuánto, cuánto funciona eso en la colectividad, en la vida en común de ellos, ¿no? Pero, pero yo supongo que en el colegio jugarán con hartos compañeritos. No sé esa parte. Eh, una pregunta te quería hacer. Entonces, ¿podríamos decir que el feminismo es un aporte para la humanidad? Es decir, como para todas. ¿El feminismo sigue siendo o el feminismo tiene que avanzar, cambiar, transformarse? Eh, ¿El feminismo es una alternativa a la barbarie? Así como- Yo creo que sí. Es que el feminismo no es el feminismo no tiene una perspectiva terminal. No tiene realmente nosotros vamos construyendo la utopía en el presente. Porque vamos produciendo transformaciones de acuerdo a lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que vivimos, y no tenemos la ambición de formarnos, formarnos una sociedad, así como en el pensamiento, una entelequia. Somos constructoras de una sociedad distinta. Y eso es muy sabio, muy inteligente también. Porque ¿quién te dice que la sociedad que para mí es ideal hoy va a ser ideal para las mujeres que la vivan en 40 años más? No, Ujú. po. Yo trato de dejar en el presente, construir en el presente lo que quiero para la vida, no solamente mía, sino de todas nosotras. Pero eso lo vamos haciendo. El feminismo es moi, el feminismo soy yo, pero no en el sentido de Luis XIV. El feminismo soy yo en el sentido que también eres tú, y tú, y tú, y tú, y nosotras. Porque en ese sentido todas vamos construyendo el feminismo en la cotidianeidad, en el día a día, en los vínculos, en las relaciones. En las relaciones En con una misma, así como claro, sobre todo, sobre claro, todo, claro, claro. ¿te fijas? Mm. Entonces, eso yo creo que lo refleja muy bien decir que construimos la utopía en el presente. ¿Cachai? Construimos la utopía en el presente. Está bastante interesante lo que estás diciendo. ¿Podrías un poco más explicarnos así cuando dice, ya, pero cómo ella vivió? Capaz que me digan, ¿cómo no le preguntaste? ¿Qué? ¿Cómo lo...? Podrías un poquito para redondear esa idea Mm. y dejarte tranquila, porque para que hagamos nuestra foto, pero Eh, un poquito más, para que no.
Nosotras queremos una, estamos construyendo una sociedad más equitativa, más respetuosa, más integrada y más integral, más con la naturaleza, con esta cosa ecológica que hay tan fuerte. Todo eso, todas esas que yo digo que son las mejores causas, las abrazamos, las feministas. Entonces, pero eso, ¿qué es? Es que yo voy a ponerle un me gusta a un documento que produzcan los mapuches, también, pero ¿qué más? Voy a la marcha, voy a la marcha que hacen los mapuches por tal y tal cosa. Voy y me entero, trato de entender cuál es su lucha y solidarizo con ellos cuando es necesario. Te fijas, me incorporo, me vinculo también con su causa. Y en eso contribuyo a, a la sociedad que yo estoy pensando, que me gustaría que los mapuches fueran, eh, tuvieran una nación, pudieran eh, seguir funcionando con su lenguaje en las escuelas, en fin, todas esas cosas que ellos también quieren, las voy abrazando, pero también en compartir esas cosas. Las que tienen un buen razonamiento con esto son las negras. Ellas mismas, las negrocéntricas, las he escuchado decir que... Y eso yo lo había visto. Hay una encuesta en que preguntaron a nosotros y nosotros los chilenos y chilenas eh, qué pensábamos de la inmigración, y principalmente de la inmigración negra. Entonces, en la encuesta decían, nosotros en realidad nos estamos topando todo el rato con ellos, en la micro, en la feria, en la calle, pero no nos relacionamos. No, no ni siquiera así como de saludo. No nos relacionamos, somos como dos mundos aparte. Y las negrocéntricas, parece que detectando eso, ellas decían, siempre dicen, la mejor manera de terminar con esta mentalidad colonialista, con la xenofobia, con el racismo, es conviviendo. Claro, eso es convivir. Porque ahí tú vas compartiendo una experiencia de vida que te va, que te va mostrando todo lo que vives, pero también lo que quieres vivir y también lo que la otra persona, y se va produciendo la relación y se va produciendo esta compartir de ideas, de aspiraciones y eso, y por lo tanto de acción. Ujú. Que es súper entrelazado con lo que hablábamos antes, que es cultura. Porque cultura tiene que ver hasta cómo saludo, cómo me Claro, relaciono con mis vecinos, claro. cómo me confronto en la calle con otras y otros eh, espacios de es- actitudes, costumbres, formas de relacionarme. Mm. La Hannah Arendt tiene, a mí me gusta mucho su definición de política, o no sé si será efectivamente de ella la hizo así, pero la construyeron sobre la base de su pensamiento. La Hannah Arendt dice que la política es convenir para convivir entre diversos. ¿Te fijas que tiene que ver con esto también de cómo convenir una forma de convivir? Que somos distintos, somos diversos, pero podemos convenir. Mm. Y en ese convenir, no creo que vaya para atrás la cosa. En ese convenir siempre yo creo que hay un punto en que ambas partes eh, están más satisfechas, están mejor. Ujú. Sí, Ya, eso, espacio. te fijas que esas pequeñas cosas van haciendo que una sociedad mejor. Eso es lo que nosotras vamos haciendo. Es como que vamos prefigurando la sociedad en que queremos vivir. Eso sí.
la vamos prefigurando. En mi familia, en mi barrio, qué sé yo soy una persona de tal manera, de esta persona que soy, es también ahí. Y cuando en mi pasaje quisieron expulsar a una vecina que es enferma y que realmente molestaba bastante con algunas cosas, yo misma propuse ahí en la reunión de la Junta de Vecinos que eso no fuera así, que más bien el vecino se comprometiera, su esposo se comprometiera a mantenerla con sus controles médicos, con sus medicamentos y eso, y que todos pudiéramos apañar. Cuando quisieron poner reja en mi pasaje, yo también dije, pucha, nosotros tenemos que estarnos enrejando. ¿Y por qué no pensamos otras cosas para proteger o para evitar que estas cosas sucedan? Bueno, esa persona, ¿te fijáis? Y esa persona, lo que yo hago, mi sobrina tiene su alumno, o sea, su hijo estaba como en tercero medio, le dieron 17 libros para leer en la escuela, colegio particular, privado, de eso, 17 libros para leer en el año. Tú sabes que había uno escrito por una mujer. Y yo le dije, oye, mira, ¿tú te has fijado en esto? A ver, ve, ¿qué pasa? No se daba cuenta. Le dije, mira, esto, hay una mujer y 16 hombres recomendados para leer para tu hijo. Esto, por favor, háblalo en la reunión de apoderados. Y también conversale a la profesora sobre esto. Y eso, y yo sé que lo hizo. Entonces, te fijas, una va influyendo, igual, así, conversando nomás. Para ir ahí ya dándole un cierre. eh, ¿Qué sientes? Porque has sido una activista de toda la vida, es decir, bueno, pasamos por alto cosas que has vivido, pero también estuviste en el exilio, eh, parte fundamental de la red chilena contra la violencia hacia las mujeres, eh, pensadora, eh, con respecto a la historia también acá en Chile, ¿cierto? Con Eda tienes unos trabajos. ¿Qué sientes que te queda por hacer? ¿Qué te gustaría? ¿Qué es, cuando uno dice, pucha, lo que falta es tal cosa? Me gustaría haber hecho por este otro lado, haber profundizado, haber, no sé, algo que tú, y que en el fondo nos dejes también bueno, tan joven tampoco, pero ¿qué le decía a las personas, a las feministas, a las mujeres sobre todo, y otras personas, por supuesto, que son sensibles a estos temas? eh, ¿qué, ¿Qué tienes tú pendiente o qué crees que tenemos pendiente? ¿No lo has pensado así? Lo que se te venga. Claro, yo nunca, yo no acepto cuando dicen que la democracia o que esto, que lo otro, está en deuda con las mujeres. Nadie tiene deuda con nosotros. Aquí, porque no corre, por eso no. ¿Por qué van a tener una deuda? ¿Por qué alguien va a tener que hacernos algo a nosotras? Cuando todos esos alguienes lo que han hecho es obstaculizar y todo eso, más bien prohibir, excluirnos. O sea, qué deuda van a tener esos que nunca quisieron darnos nada? Nosotros hacemos nuestra vida y nuestra vida colectiva y vamos transformando nuestra comunidad. Y eso, entonces, en ese mismo sentido, ¿qué queda pendiente? Es todo. ¿Qué queda pendiente? Todo. Porque en la medida que vamos avanzando y vamos conquistando nuestros espacios y vamos logrando cosas, también van apareciendo otras que todavía están. Entonces, todo es un proceso sin final, eh, sin final. No sé para dónde va la humanidad y si se va a destruir a sí misma o si va a alcanzar niveles maravillosos de convivencia, no tengo idea. Pero y tampoco me quita el sueño.
Me gusta vivir así, con estos desafíos cotidianos, aportando lo que se puede aportar, relacionándome con las personas, queriendo. He aprendido a respetar y querer a las personas tal como son. Entonces, y eso es súper importante, pues no quiero cambiarle a nadie. Quiero que sean como son nomás y que juntas hagamos cosas interesantes, transformadoras, eh, que aporten. Sí, de pronto, claro, uno piensa que el feminismo tiene un tiempo, que uno va a ser feminista, pero cuando ya asume el feminismo, hay momentos, pausas tal vez como el cuerpo que necesita descanso, ¿no? Dormir, nutrirse bien, relacionarse bien. Uno también se cansa de pronto, porque el activismo es así, así como, pero volver a juntarse, volver a tomar la energía y el feminismo que en el fondo tal vez nos haga estar muy conscientes de cuando estamos demasiado aisladas, demasiado encerradas en sí mismas, que puede ocurrir humanamente. Eh, Creo que un gesto feminista es recobrar ese, ese compartir, ¿no? Necesariamente el feminismo tiene que tener una base de relaciones con otros y otras. Es decir, es imposible ser feminista estando absolutamente sola, aunque pueden haber retiros también, de momentos, ¿no? De momentos, Pero, para construir un espacio común, po, que es lo que nos falta, que hemos perdido tantos espacios comunes, siento. si caíste, tú me parece que podrías tener la respuesta. Si caíste en el aislamiento, en una especie de decepción y en todo eso, ¿por qué fue? ¿Por qué? Agotamiento, ver que no sea, tal vez cosas que no se logran, o eh, Te falta feminismo, decepción. te falta feminismo. Fue justamente porque porque perdiste la confianza en tu propia forma de transformar este mundo. Por eso caíste en él. Entonces te faltó feminismo. Maravillosa manera de terminar. Me parece fantástica tu cierre. ¿Algo más que quieras decir para esta? Me encantó Eh, tu reflexión. bueno, yo espero, parece que Gramsci decía, soy pesimista porque soy inteligente, pero soy optimista porque tengo voluntad. Maravilloso. Te agradezco muchísimo, Sandra Balestro. Y ahora nos Gracias, vamos a dedicar a las fotos, a gracias a preparar. ti. Gracias a ti por la rica conversación. Bacán, me alegra mucho.